¿Has oído hablar de Baalbek? Para la mayoría solo es un lugar antiguo en Líbano. Pero para quienes no lo saben, aquí se encuentran algunas de las piedras más grandes que se usaron en muchísimos edificios en todo el mundo en la antigüedad. Estos bloques pesan tanto como 10 ballenas azules y, con un cálculo rápido, cada uno pesa casi 1000 o 2000 toneladas. Y lo más sorprendente, ¿cómo construyeron edificios entonces con piedras tan pesadas? ¿Cómo lograron colocar estas piedras con tanta precisión sin grúas ni maquinaria moderna? Puede parecer una locura, pero el misterio ya fue resuelto aquí. La gran pregunta es, ¿quién fue realmente la persona que descubrió el secreto de Baalbek? Y eso es lo que vamos a averiguar. Pero antes de que empecemos, no olvides darle like y suscribirte. Nuestro canal, eso es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Descifrando el antiguo misterio de Baalbek. Si hay un lugar en todo el mundo que los historiadores e investigadores suelen usar como evidencia de que tal vez existió una civilización avanzada que se perdió en la historia, ese es Baalbek en Líbano. Imagínate, hay un bloque de piedra ahí que se estima pesa 1500 toneladas. Para que te lo imagines mejor, esto es más pesado que 10 ballenas azules apiladas una encima de la otra. Y eso no es todo. En el mismo templo de Baalbek se pueden ver 3 enormes bloques de piedra caliza, conocidos como el trilitón. Cada uno pesa aproximadamente 900 toneladas. Para que lo entendamos mejor, incluso las grúas más potentes de nuestra época moderna solo pueden levantar alrededor del 20% del peso de estos bloques. Pero, ¿cómo es que hace miles de años las personas antiguas no solo pudieron mover estas enormes piedras, sino que también las levantaron a 23 pies de altura y las colocaron con muchísima precisión? Tan preciso como si hubieran usado un láser para medir. Si lo comparamos con la ingeniería moderna, la piedra más grande que se ha levantado usando maquinaria hoy en día pesa solo 340 toneladas. En Baalbek las piedras son casi 4 a 5 veces más pesadas. Y su colocación es precisa a nivel de milímetros. Eso significa que casi no hay espacio entre las piedras, ni para una partícula de polvo. Incluso si usamos lo que se utiliza en los proyectos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, como la grúa del edificio de ensamblaje de vehículos que se usa para los cohetes, aún así no podría levantar los bloques de Baalbek. Intenta imaginar lo difícil que sería mover la Estatua de la Libertad. Luego imagina que necesitas levantar y colocar 5 de estas al mismo tiempo. Así de impresionante es la ingeniería detrás de esto. Pero aquí está el verdadero misterio. Los romanos, que eran bien conocidos por ser orgullosos de sus construcciones y arquitectura, no tienen ni un solo documento o carta que mencione estas piedras. Recuerda, esta es la misma civilización que documentó cada acueducto que construyeron, así como el Coliseo y sus arcos en Roma. Les gustaba presumir sus logros. Pero cuando se trata de Baalbek, que ellos llamaban Heliópolis o Ciudad del Sol, no dejaron ningún registro sobre las enormes piedras de los cimientos. Este silencio es alarmante, porque si realmente ellos lo hicieron, ¿por qué no hay ningún registro? Solo hay una pregunta lógica aquí. Tal vez cuando los romanos llegaron al lugar, las piedras ya estaban ahí, y es posible que solo construyeran sus templos sobre una base mucho más antigua que ellos. Es como si construyeras un rascacielos moderno sobre una estructura antigua sin saber quién la hizo originalmente. Por eso muchos historiadores e investigadores no coinciden en su opinión. Algunos dicen que esto no fue hecho por los romanos, sino por una civilización más antigua que tenía técnicas y conocimientos que se han perdido completamente en la historia. Esta es la razón por la que Baalbek no es solo un simple sitio arqueológico, sino uno de los más misteriosos. Esto es un gran debate en historia e ingeniería. De hecho, casi todos los aspectos de Baalbek representan un gran desafío para lo que sabemos sobre la construcción antigua. Esto no se puede explicar simplemente colocando las piedras usando rodillos de madera o solo con mano de obra sencilla. Incluso la maquinaria moderna tiene dificultades para explicar cómo se logró esto. Los 3 bloques principales, conocidos como trilitón, miden 62 pies de largo, 14 pies de alto y 12 pies de ancho. Cada uno pesa desde 800 toneladas o más.
Y lo más sorprendente es que no solo están simplemente colocados sobre el suelo, están colocados a 23 pies de altura y unidos casi sin dejar ningún espacio entre ellos. Por eso, hasta ahora, todo ingeniero, historiador o arqueólogo que visita este lugar queda asombrado y pensativo. ¿Cómo habrán logrado esto? Y sobre todo, ¿por qué eligieron piedras tan grandes como estas? ¿Por qué no usaron simplemente piedras más pequeñas y fáciles de cargar? ¿Qué los motivó a hacer algo que parece imposible incluso en nuestra época actual? Baalbek no es solo una cuestión de historia. Esto es prueba de que en ocasiones nuestros antepasados hicieron cosas que van más allá de nuestra imaginación y comprensión. Si hay una pregunta que siempre surge sobre Baalbek, es simple pero estremecedora. ¿Quién fue realmente el que lo construyó? Debido al enorme tamaño y peso de las piedras utilizadas, no es de extrañar que esto haya dado lugar a todo tipo de teorías, desde leyendas sobre gigantes hasta historias de seres que supuestamente vinieron de otro mundo. Según creencias antiguas, Caín, el hijo de Adán maldecido por Dios, fue quien deambuló y ordenó construir el templo en Baalbek. También existe una leyenda que dice que Nimrod, el rey relacionado con la Torre de Babel, utilizó a los Nefilim, o gigantes mencionados en las antiguas escrituras, para levantar y colocar estas enormes piedras. Para otros, esto es una clara señal de la presencia de seres misteriosos que no conocemos completamente. En la época moderna, la teoría con ciencia ficción se ha vuelto más popular. Esto se llama la hipótesis del alienígena ancestral. Según escritores como Graham Hancock y Zecharia Sitchin, es imposible que los antiguos hayan construido este tipo de estructuras usando solo sus herramientas simples. Por eso la explicación es que hubo una civilización más avanzada o seres extraterrestres del espacio que les enseñaron o ayudaron. Algunos incluso lo relacionan con los Anunnaki de la mitología mesopotámica, dioses o seres que supuestamente trajeron conocimiento a la humanidad. Ahora bien, si las piedras son tan pesadas y grandes, ¿cómo ven esto los escépticos o los científicos? Para ellos no es necesario dejar volar la imaginación hasta el espacio exterior. Según los arqueólogos, puede que simplemente haya sido muy difícil lo que hicieron, pero no imposible. Los romanos, por ejemplo, son conocidos por ser unos genios en la ingeniería. Tenían grúas, sistemas de poleas, grandes cabrestantes y ruedas de madera que les permitían levantar piedras muy pesadas, aunque no tan pesadas como las de Baalbek. Si observas de cerca las piedras allí, verás marcas de picos y cinceles, prueba de que fueron hechas por manos humanas. También se han realizado experimentos por los llamados arqueólogos experimentales. Usaron técnicas tradicionales y demostraron que es posible mover las grandes piedras con la coordinación adecuada y la fuerza física organizada de muchas personas. Pero aún así todavía hay limitaciones. La grúa más fuerte de los romanos solo podía levantar 6 toneladas, mientras que la piedra más grande en Baalbek pesa más de 800 toneladas. Aquí es donde empieza el problema. La diferencia con la capacidad de la tecnología romana es demasiado grande. Por eso sigue habiendo espacio para teorías extraordinarias. Si la explicación científica parece insuficiente, la gente tiende a aceptar explicaciones que tienen un toque de misterio. Como dijo el filósofo Daniel Dennett, cuando la gente no puede imaginar lo que otros seres humanos son capaces de hacer, es más fácil que recurran a explicaciones sobrenaturales. Y aquí es donde entra Baalbek. Entre la historia documentada y las leyendas imborrables, no existen registros detallados de la antigüedad sobre quién ordenó o cómo se organizó la construcción. Ese silencio fue lo que dio espacio a todo tipo de especulaciones. Para algunos, esto es prueba de una civilización perdida que era más avanzada de lo que conocemos hoy en día. Para otros, esto es una clara evidencia de contacto con seres de otro mundo. Pero para los científicos, esto es un monumento a la habilidad e inteligencia de los antiguos humanos. Un logro extraordinario que incluso hoy en día sigue siendo difícil de entender. Y tal vez ese sea el verdadero misterio de Baalbek. No se trata solo de las piedras difíciles de levantar. Es un recordatorio de lo grande que es la pregunta y de cómo un lugar puede ser al mismo tiempo una inspiración para la ciencia y el combustible de las leyendas. Investigaciones y hallazgos recientes. Baalbek ha sido tema de conversación por sus enormes piedras, pero con las excavaciones y estudios modernos, el misterio se ha profundizado aún más.
Ahora no solo importa cómo lo hicieron, sino también quién y cuándo lo construyó por primera vez. En 1898, el Kaiser Guillermo II de Alemania visitó el lugar. La simple visita de un emperador encendió el interés que dio lugar a una excavación arqueológica a gran escala. Desde 1899 hasta 1904, aquí empezaron a salir a la luz evidencias más profundas. Descubrieron que había rastros de vida en Baalbek que se remontan hasta la época neolítica. Eso significa que ya había personas viviendo aquí hace más de 10.000 años, mucho antes de la llegada de los romanos. Eso significa que las piedras de los amnios, es de los cimientos, y lo que llaman el trilitón, podrían haber estado allí mucho antes de que Roma finalmente conquistara el lugar. Por eso los romanos no tienen ningún registro escrito sobre la construcción de esas piedras, porque probablemente ya las encontraron construidas y las usaron como base para sus templos. Pasaron las décadas y llegó el 2004 cuando el Instituto Arqueológico Alemán y la Universidad Libanesa se unieron para volver a estudiar las antiguas canteras de donde se extrajeron las piedras. Ahí se descubrieron piezas de cerámica persa con inscripciones en escritura cuneiforme, que datan del siglo VI al siglo IV a.C. La pregunta es, ¿pudieron los persas haber iniciado estas grandes estructuras? Tenían la capacidad de organizar y construir grandes proyectos, pero no hay ningún registro que diga que ellos construyeron Baalbek. Además, no se ha descubierto ningún otro lugar que demuestre que podían mover piedras tan pesadas como las de Baalbek. Las estructuras que ellos conocían, como las de Persépolis, usaban bloques más pequeños, normalmente de 1 a 20 toneladas. Eso está muy lejos del peso de más de 1.000 toneladas de las piedras de Baalbek. Entonces la pregunta es, si no fueron los persas, ¿quién fue? Otro descubrimiento importante fue cuando Margaret Banes, una investigadora alemana, estudió cómo se cortaron las enormes piedras. Ella notó que los antiguos constructores usaron las fisuras naturales de la piedra para cortarlas más fácilmente. La técnica era muy inteligente. Podían cortar bloques enormes sin dañarlos. Y sorprendentemente la misma técnica también se puede ver en otros proyectos romanos, como el acueducto Pont du Gard en Francia. Pero aquí no terminó el misterio. En el suelo de Baalbek se hallaron los planos grabados en piedra. Imagínate, planos y diseños grabados directamente en el suelo del templo. Según las excavaciones alemanas de principios de 1900, estos son planos detallados del patio hexagonal que parecen casi dibujos de ingeniería con medidas exactas. Esto prueba que no solo eran excelentes albañiles quienes lo construyeron, sino verdaderos maestros planificadores con un proceso sistemático. Y aquí es donde te vas a sorprender más. Cuando estudiaron el podio 1, la base donde se levantan las 6 enormes columnas, descubrieron que el diseño y la forma en que fue construido es casi exactamente igual a la arquitectura herodiana. El estilo de colocación de las piedras es igual, el patrón de los márgenes es el mismo e incluso la altura de cada capa de piedra coincide. La similitud es tan específica que es difícil decir que fue solo una coincidencia. Todo esto añade a la imagen compleja de Baalbek. Desde la época neolítica, pasando por los persas, hasta los romanos y herodianos, parece que cada civilización hizo su contribución. Pero no hay una respuesta clara sobre quién fue realmente el primero en construir los enormes monumentos, sin cimientos. Así que ahora, más de un siglo desde que comenzó la investigación moderna, la misma pregunta sigue sin respuesta. ¿Quién tenía la capacidad de levantar y apilar piedras que son casi imposibles de mover? ¿Y por qué lo hicieron? Baalbek en diferentes civilizaciones. En 1984, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura reconoció oficialmente a Baalbek como Patrimonio de la Humanidad. Desde entonces, es símbolo del invaluable valor de la ingeniería antigua y la historia humana. Pero la verdad es que durante miles de años ha sido admirado y valorado por diferentes civilizaciones. La historia de Baalbek se remonta a más de 11.000 años. Eso significa que incluso antes de las pirámides de Egipto ya vivía gente en ese lugar. Las primeras comunidades del período neolítico eligieron esa colina alta como su hogar, probablemente por el manantial natural que había en sus alrededores, una fuente abundante de agua que se creía sagrada y de donde proviene el nombre Baal Neb, que significa Señor del manantial. Para el año 3200 a.C. llegaron los fenicios. Bajo su dominio, el lugar se convirtió en un santuario sagrado.
Construyeron grandes templos para Kinabalu-Adad, el dios del cielo y la fertilidad, y Atargatis, la diosa del amor y la maternidad. Los viajeros de diferentes partes del mundo antiguo iban allí para hacer para hacer ofrendas y rezar. Debajo del templo romano de Júpiter todavía quedan rastros fenicios en ese templo, prueba de su sagrada influencia. Pero aquí es donde comenzó a surgir el mayor misterio. Algunos estudiosos creen que las enormes piedras que forman el Trilitón y la pared occidental del sitio podrían remontarse a la época de los fenicios. Si esto es cierto, significaría que fue hace 5000 años. Ya había personas que movían y apilaban piedras que pesaban más de 1000 toneladas. Una hazaña que sigue siendo difícil de explicar incluso en la época moderna. Para el año 334 a.C. llegó Alejandro Magno y anexó Baalbek a su territorio. Le cambió el nombre a Heliópolis o Ciudad del Sol y le dio un nuevo significado al lugar como centro de poder y religión. Pero el cambio más dramático llegó con los romanos. Pompeyo el Grande la conquistó en 64 a.C., luego Julio César en 47 a.C. y el emperador Augusto la hizo colonia oficial en 16 a.C. Bajo Roma expandieron el templo y fusionaron a su dios Júpiter con el dios local Baal para crear al dios que llamaron Júpiter Baal. Aquí se construyó el gran templo de Júpiter, luego el de Baco, ordenado por Antonino Pío, y el de Venus, edificado por la dinastía Severa en el siglo III de Cristo. En el apogeo de la época se podían ver columnas que llegaban al cielo, pisos que brillaban bajo el sol y miles de devotos que acudían en masa. Antes, Baalbek era el centro espiritual, pero con la llegada del cristianismo todo cambió. Cuando Constantino se convirtió a inicios del siglo IV d.C., la construcción se detuvo. El emperador Teodosio fue aún más severo. Destruyeron los altares de los dioses paganos y convirtieron los templos en iglesias. El templo de Venus se convirtió en capilla y el patio hexagonal se transformó en iglesia. El emperador Justiniano mandó retirar las 8 grandes columnas del templo de Júpiter y llevarlas a Constantinopla para adornar la Hagia Sofía. En 637 fue conquistado por los musulmanes. Los templos se convirtieron en una fortaleza llamada Calat Baalbek o Castillo de Baalbek, y desde entonces varias dinastías como los omeyas, abasíes, fatimíes y ayubíes añadieron sus propias estructuras, torres, muros y nuevos edificios. Poco a poco el lugar se fue convirtiendo en un pastel de capas de historia, donde cada civilización dejó su huella. Pero a pesar de todos estos cambios, el fundamento principal de todo sigue siendo un misterio. ¿Quién fue pues el primero en levantar esas enormes piedras? Ninguna civilización, ni fenicia, griega, romana o musulmana, ha afirmado directamente que ellos levantaron y colocaron esas piedras casi imposibles de mover. Baalbek ha sido escenario de distintos reinos, emperadores y religiones durante miles de años. Pero el verdadero arquitecto de esos cimientos sigue siendo un misterio. ¿Cómo lograron mover esas enormes piedras? Si hay una pregunta que constantemente inquieta a los historiadores y a los ingenieros, es una pregunta simple pero muy difícil de responder. ¿Cómo pudieron las personas antiguas mover piedras que pesaban tanto? La teoría más antigua que se menciona a menudo es el uso de rodillos de madera y rampas. En teoría, parece lógico. Se coloca la piedra sobre los troncos para que ruede, mientras cientos de trabajadores la jalan o empujan. En teoría, se reduciría la fricción y sería más fácil moverla. Pero cuando esto se probó en experimentos modernos, resultó en un fracaso inmediato. Un ejemplo conocido es Richard Atkinson, un arqueólogo que intentó mover una réplica de una piedra azul de Stonehenge, una piedra más pequeña en comparación con las de Baalbek. Pero en cuanto intentaron empujarla hacia la arriba, de repente se deslizó y casi falla toda la operación. En otros intentos, réplicas de la estatua rodaron lejos y se rompieron en el suelo. Si las piedras más pequeñas eran casi imposibles de controlar, ¿cómo podrían manejar los enormes bloques de Baalbek, que son cientos de veces más pesados? Aquí es donde entra la teoría sobre la ingeniería romana. Sin duda, los romanos eran excelentes en la creación de maquinaria. Usaron grúas con sistemas de poleas, cabrestantes y ruedas de andar que podían levantar piedras de varias toneladas.
En proyectos como los acueductos y los anfiteatros, demostraron su inteligencia y disciplina en la construcción. Incluso hay dibujos y documentos que describen su maquinaria, como el trispastos, el pentaspastos y el politene. Grúas finas y bien diseñadas. Pero por muy buenos que fueran, la limitación era clara. Incluso la grúa más moderna de los romanos solo podía levantar hasta 6 toneladas, mientras que las piedras en Baalbek pesan entre 8 y 1000 toneladas. La diferencia es abismal. Aunque juntaras 10 o 20 grúas, es difícil imaginar cómo podrían colocar un bloque tan pesado como un jumbo jet y luego levantarlo a una altura de 20 pies y 3 pies más arriba. Algunos dicen que quizás ciertas piedras se hicieron ahí mismo. En otras palabras, tal vez no las trasladaron desde un lugar lejano, sino que las moldearon justo donde están ahora. Es posible, pero eso no explica la colocación exacta y el ajuste perfecto de las piedras. Parece que lo planearon y midieron cuidadosamente antes de construir. También hay teorías sobre el sistema de cabrestante, grandes tornillos o postes de madera que eran girados por personas o animales para generar una fuerza de tracción muy poderosa. Pero incluso según los cálculos de los ingenieros modernos, eso todavía no es suficiente para mover piedras tan grandes, especialmente en terreno rocoso y en rampas ascendentes. Por eso, hasta ahora sigue siendo un misterio. Los experimentos y teorías están llenos de carencias, más preguntas que respuestas. Los romanos, conocidos por documentar casi todos sus proyectos, ni siquiera mencionaron el trilitón o estas piedras. Su silencio parece una ocultación intencional o tal vez simplemente la verdad. Ellos no lo hicieron realmente. Por eso, algunos dicen que tal vez hubo una civilización anterior antes de la llegada de los romanos. Una cultura que pudo construir estructuras que otros no podían hacer. Si se perdió algún conocimiento o tecnología, Baalbek es una de las mayores pruebas. En este punto, la pregunta ya no es solo cómo lo hicieron, sino por qué eligieron hacerlo de esa manera. ¿Por qué era necesario usar piedras tan enormes si podían haber usado unas más pequeñas y fáciles de mover? ¿Cuál es la razón detrás de esta decisión que parece ir más allá de la lógica de la construcción práctica? Aquí el misterio de Baalbek se vuelve aún más profundo, un enigma que nadie ha podido responder con certeza, pero sigue asombrando y haciendo pensar tanto a los expertos como a la gente común.